Muy buenas tardes, amables televidentes. Una vez más estamos con ustedes en el programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Como ya lo dijimos, y por favor, que no suene a letanía ni a una palabra que la repetimos mecánicamente, no, lo hacemos conscientemente. La criminalística es una ciencia que coadyuva a la investigación delictual, a la investigación de los delitos. La criminalística a su vez tiene una serie de especialidades, de ciencias que la apoyan. Ya hemos visto la escena del delito, ya hemos tenido especialistas en el recojo de las evidencias, en el recojo de las evidencias digitales. Hemos tenido a un balístico, hemos tenido a un biólogo forense que nos ha hablado del ADN, hemos tenido a una psicóloga forense, a una fonética forense, y últimamente tuvimos a un médico legista. Hoy tenemos al suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú. Él es especialista en identificación dactiloscópica. Él es Richard Lapa Canahualpa. Trabaja en el Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional. Él ha recibido especializaciones sobre la materia de identificación forense, de escena del delito, de criminalística. También ha ido al extranjero, ha estado en México, ha estado en Colombia, no solo recibiendo capacitación, sino también dando capacitación, poniendo bien el nombre, el prestigio de nuestra Policía Nacional del Perú. Él da capacitaciones, es una persona experta en la materia y tenemos el gusto de contar con él hoy día en este programa Entendiendo el Derecho. Su oficial Lapa Canahualpa, tiene usted los micrófonos para su saludo. Muchísimas gracias, doctor Robinson. Muy buenas tardes a todos los televidentes del digno programa. Estamos aquí para compartir conocimientos y algunas dudas que quizá tengan al respecto de la identificación. Muy bien, gracias. Nosotros hemos tenido el honor, el gusto de leer una obra que fue apoyada, dirigida por uno de los íconos de la criminalística en el Perú, que es el doctor sanmarquino Pedro Ruiz Chunga, que trabajó en el Manual de Criminalística de la Policía Nacional. Y él nos dice en este manual que la criminalística tiene varios campos: la escena del delito, el recojo de las evidencias y la identificación forense es uno de los campos más importantes de la criminalística. ¿Qué nos puede decir usted en forma genérica? Después entraremos poco a poco a los temas especiales de identificación. ¿Qué nos puede decir con respecto a la identificación forense? ¿Qué consiste? ¿Cuáles son de repente las ciencias, las especialidades que coadyuvan a esta parte importante de la criminalística suboficial? Bien, doctor, para hacerlo sencillo, la criminalística, como usted bien lo dijo, es una ciencia que engloba muchas otras ciencias, cuya finalidad fundamental es esclarecer la verdad de los hechos, y tiene tres pilares fundamentales. Uno es la criminalística de campo o escena del crimen, que lógicamente el objeto de estudio es la evidencia. Es decir, tenemos que recopilar todas las evidencias de interés criminalístico. Lógicamente, van a cada una de las especialidades, dichas evidencias. Ese sería el segundo pilar fundamental, criminalística de laboratorio.
Y el tercer y último eslabón de la criminalística es el tratamiento, el procesamiento de todas y cada una de esas evidencias con el fin de identificar al autor, autores o partícipes, víctima, agraviado, todos aquellos que ha habido presencia. Lógicamente, nosotros no estamos tipificando o determinando autoría, presencia. La investigación en sí de dicho caso o cada caso en particular nos va a llevar a la posterior identificación plena, ¿no? Bien, ¿qué clases de identificación hay? Bueno, la evolución de la identificación es muy diversa, muy variada. En sus inicios, data de muchísimos siglos atrás, se identificaba hasta con mutilaciones que se hacía a personas que estaban delinquiendo. Hoy en día algunas culturas lo siguen tratando así, ¿no? En el Oriente, en algunas culturas asiáticas, siguen mutilando. Pero ha ido evolucionando la fotografía, la antropometría, cada vez con mayor precisión, porque una de las antesalas de la caída del sistema antropométrico fue el caso mundialmente conocido como Wild West, que tenían las medidas, eran exactas, tenían la foto, eran dos personas de raza negra, que eran bien parecidos, sin embargo, no eran, yéndonos ya a la identificación dactiloscópica. Miren ustedes, observen ustedes, ya había fotos, ya había antropometría, pero se cayó. Por eso uno de los grandes talones de Aquiles, si se quiere, de cualquier ciencia es el error humano. Pero en ese interín ha ido evolucionando y la supremacía de la dactiloscopía data desde 1900. El error que les comento del caso de Wild West fue en 1903. Y poco a poco han ido ocurriendo pequeños errores que dieron la supremacía de la dactiloscopía. Identificación facial también. En sus inicios fue el retrato hablado, el Identikit, el Identifact, el Confotofit, sistemas ya que usaban software, ¿no? Porque en sus inicios solo se trabajaba en base a una característica que daba el agraviado. Había un dibujante, ¿no? Y poco a poco entró el software, ya las computadoras, y ya esos retratos hablados lo hacía la computadora. Pero el problema era que no tenía las características, dicho software no tenía las características o peculiaridades de las personas de raza latina o peruanos propiamente dicho, sino tenían características americanas, lo cual era incongruente con nuestra realidad. Y hace muchos años atrás, luego de la llegada del sistema automatizado de identificación dactilar, es decir, AFIS, al año siguiente o a los 2 años, si no me equivoco, se firma el contrato y se adquiere el sistema de identificación facial, es decir, biométricamente se analizaba el rostro humano, lo cual no dio muy buenos resultados, toda vez que el algoritmo no era muy desarrollado para nuestra realidad. ¿Y cuál sería, digamos, la salida a eso? ¿Cómo se podrían, como dicen en otras ciencias, calibrar, adecuar sería la palabra de esos algoritmos para que pueda servir a nuestra realidad con las peculiaridades faciales que tiene pues nuestro pueblo mayoritariamente mestizo, ¿no? Bueno, hablando ya de biometría facial, hubieron 2 factores, es decir, no se cumplían los estándares ICAO. ICAO es la Organización Internacional de Aviación Civil. Es un organismo autónomo que depende de la ONU, la cual nos brinda los pasaportes en casi todos los países del mundo. Esa organización ve dentro de sus estándares, haciendo un resumen, que sea un retrato frontal, que no tengamos ningún gesto, ninguna sonrisa, ningún accesorio, ojos abiertos, fondo blanco, lo cual, por ejemplo, ya aquí hay 2 imágenes que se tiene que tomar en cuenta. El patrón de comparación, es decir, la que existe en el RENIEC, tendría que cumplir esos estándares.
De un tiempo a esta parte ya ha cambiado, pero antiguamente el RENIEC, siendo el RENIEC, usted iba con su fotografía retocada y la aceptaban. Yo recuerdo que una vez la llevé porque no tuve foto en ese entonces para sacar mi DNI y me aceptaron. Y la mayoría de mis colegas, por no decir amigos, familiares, llevaban su foto retocada. Biométricamente ya le estamos cambiando el rostro a nuestra naturaleza primigenia. Eso es el RENIEC. Las imágenes que vienen de INPE o de la policía tendrían que tener esos estándares, una foto realmente como si fuera de estudio. La Claro. foto en la policía no cumplía esos estándares. Tenía una cámara profesional, sí, pero no tenía la iluminación. Yéndonos Claro. a la otra muestra, la que está en cuestionamiento, la de un ilícito, las cámaras de videovigilancia, tendría que cumplir otro estándar, que lo mínimo es tecnología o en formato HD, lo mínimo en países desarrollados donde ya funciona muy bien su sistema biométrico facial, ya pasaron hace tiempo ese formato HD, están en muy superior, creo que tecnología 4K y superior. ¿Se imagina esos estándares que ni siquiera lo cumplimos? Otro detalle a tomar en cuenta, las cámaras de videovigilancia tienen un ángulo creo que de 45 grados, es decir, está en una parte elevada y enfoca, ¿no? Al ilícito, así, en una forma en diagonal, se podría decir, ¿no? Y no cumple el requerimiento que tiene que ser una imagen frontal. Es otro detalle a tomar en cuenta. Son múltiples factores. O sea, todavía en eso estaríamos en pañales, Nos falta bastante, sí, así es. pero se tiene que buscar, ¿no es cierto? Se tiene que... Y creo que en este aspecto no lo hacemos. Aquí ya sabemos, y siempre lo decimos expresamente, no es un programa político ni de crítica perversa hacia ningún estamento oficial estatal, para nada. Sin embargo, es necesario poner énfasis en que el presupuesto juega un rol muy importante para el avance de todas las instituciones públicas, sea el Ministerio Público, sea el Poder Judicial donde nosotros hemos estado. El presupuesto es franciscano realmente para esas instituciones tutelares, sea la Policía Nacional, también necesitamos una buena Policía Nacional. Hoy que ha habido cambios en la ley procesal penal donde nuevamente se le está dando a la policía la facultad de investigación prácticamente autónoma. Entonces, igualmente en el ámbito de la criminalística se necesita presupuesto. Sabemos que en el Ministerio de Justicia también, por ejemplo, el tema de los defensores públicos es todo un tema que tiene que ver con el presupuesto, porque los defensores públicos no se abastecen para la gran cantidad de carga procesal que tienen ellos, habida cuenta que en nuestro país, pues, no todos tienen la posibilidad de pagar a un abogado particular. Entonces, sí es muy importante el avance. Fíjense, esta identificación biométrica facial sería útil, sumamente útil desde un punto de vista científico para la identificación de los sospechosos, de los mismos agraviados, porque a veces no se les puede identificar como debe ser, aparecen sin nombre, aparecen sin documento, etc. Sabemos que existe la dactiloscopia, sabemos que existe la foscopia, etc., que es lo genérico, lo principal, la que abarca tanto a la identificación palmar, a la identificación de la planta, de plantar, de la planta de los pies, etcétera, etcétera, que ya veremos más adelante que nos vaya dando respuestas a nuestras inquietudes con respecto a este tema. Pero vamos a entrar a otra clase de identificación que hemos escuchado, que hemos leído y hemos visto en las películas, pero otra cosa es nuestra realidad. Me estoy refiriendo a esa identificación biométrica del iris. O sea que hay personas, por ejemplo, que para abrir una bóveda o para abrir una puerta de seguridad ponen sus ojos y son captados por el lector e inmediatamente se abre. Ahora también hay
creo, celulares que se bloquean y se pueden abrir con la identificación facial. Pero vamos al iris. ¿Hay identificación por parte del iris suboficial La- o es un cuento eso? Realmente sí existe la identificación mediante el iris, porque al igual que la identificación de huellas dactilares, hablando en biometría, tiene peculiaridades únicas. El iris también cuenta con dichas peculiaridades. Si usted toma una foto a su ojo y lo magnifica, lógicamente con una cámara profesional, ¿no? Hay huellas en los ojos. Esas estrías, esas rayitas que se encuentran en la parte oscura de nuestros ojos, esas son las peculiaridades intrínsecas de cada ser. Bien. Hay otra clase de identificación, y eso ya lo hemos tratado aquí, que justamente por eso decía el suboficial, con mucho acierto, por supuesto, él es especialista en la materia, que cuando la criminalística recoge evidencias, el objetivo, la razón de ser de estas evidencias es hacer un trabajo de laboratorio. Y en el trabajo de laboratorio se tiene que buscar que estas evidencias coadyuven. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de la balística, cómo un proyectil puede servir, esa evidencia puede servir para identificar al arma Ujú. que disparó el proyectil, ¿no? El profesor y también biólogo forense, el doctor Jauca Moretti, nos decía cómo el ADN tiene un aproximado de un 99,99% de certeza para determinar si es el ADN de una persona o de otra, y si es que ese ADN le pertenece a alguien que es sindicado, por ejemplo, por decir una palabra que de repente no es la apropiada, como el padre biológico de una persona. Y todo eso es identificación. ¿Qué es la foscopia Es un, suboficial? es un término español que es sinónimo de la papiloscopía. Es decir, trata la morfología papilar que se presenta en igual condición en la yema de los dedos, en la palma de la mano y en la planta de los pies. Es decir, estudia el dibujo papilar que va a presentar en una superficie ya trabajada o como huella. Una superficie ya trabajada me refiero con técnica y material adecuado y la persona está de manera exprofesa dispuesta a brindar, sabe que se le va a tomar sus impresiones. Y yéndonos a huella es cuando, un ejemplo, poso mi mano en este escritorio de manera inadvertida, la persona no sabe, pero ya dejó su huella. Esa huella latente de origen papiloscópico necesita otro tratamiento. Una Ambas la pregunta, estudia la papiloscopía. una Sí. pregunta, a ver, de repente nos vamos a saltear. Generalmente cuando se habla de la planta de los pies, se dice que sirve para identificar sobre todo a los recién nacidos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el delincuente o el sospechoso ingresó a la escena del delito descalzo? Ujú. No, descalzo. Y no dejó ninguna huella palmar, ni de los dedos, digital. Ujú. Se podría hacer un estudio, un recojo primero de esa huella plantar en el lugar, depende del piso, etcétera. ¿Respondemos a la pregunta o esperamos el...? Vamos a tener un corte y volvemos en unos minutos. Ok, Gracias. ok.
Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Estamos nuevamente con ustedes y había quedado una pregunta antes del corte comercial y era si era posible recoger una huella, plantar que se había dejado en el piso de una persona que había ingresado a la escena del delito descalza. ¿Eso es posible, suboficial? Por supuesto que sí. Toda evidencia de interés criminalístico, en este caso de origen papiloscópico, ya que ya dijimos en que las tres disciplinas de la ciencia papiloscópica son la dactiloscopía, la quiroscopía y en este caso el ejemplo que usted brinda es la pelmatoscopía. Si bien es cierto, generalmente sirve para identificar recién nacidos, toda vez que la base de datos de pelmatos o fichas pelmatoscópicas son de los recién nacidos. En este caso en particular que usted pone como ejemplo, se tendrían que tomar impresiones plantares a los sospechosos o personas que frecuentan, como ejemplo, una empresa. Se le toma a todos los trabajadores de la empresa o de un banco, a todos los trabajadores del banco. Perdóneme, entonces lo que ha dejado ese señor, que no es perceptible a simple vista, no es impresión sino huella. Huella plantar o pelmatoscópica. Así es, ya, continúe por favor. Y sí, teniendo sospechosos, porque sí, base de datos de origen pelmatoscópico solo hay de recién nacidos. Todos los hospitales lo cuentan. ¿Y varía? Varía, sí. Suponiendo que yo tenga mi huella plantar en el hospital donde nací, aunque yo nací en casa, pero vamos a suponer que fuera un hospital. Pasan los años y me preguntan a mí, ¿usted dónde ha nacido? Yo digo que no es el caso. En la maternidad de Lima, piden mi huella pelmatoscópica. ¿Pueden comparar con mi huella ya de adulto o varía? Va a variar toda vez que a los recién nacidos se les identifica mediante las líneas alboplantares o comúnmente denominadas líneas blancas. Es decir, los recién nacidos no cuentan sus crestas bien definidas. Lo que prima es las líneas similar a mi palma. Estas líneas son las líneas blancas. También hay en los pies. Y en los pies de los recién nacidos es lo que abunda. Como el bebé ha estado 9 meses en el vientre materno y su piecito ha estado quizá así haciendo puñito, lo que va a haber más son las líneas blancas. Eso es lo que se estudia generalmente en los recién nacidos. No quita que puedan tener crestas, pero conforme pasan los años, en nuestra adultez, todos los seres humanos ya no quedan todas las líneas blancas que tuvimos de recién nacidos, solo las líneas matrices, las más grandes. Ya. Y dígame, no sé si usted podría explicarnos esto. Hay poros, la poroscopia. Hay crestas, la crestoscopia. ¿Qué más hay? En la palma, en los dedos, en la planta de los pies. Las líneas. Las líneas albodactilares, sí. Pero en los adultos, en los dedos, tiende a moverse. Generalmente le da a las personas que ya sufren de alguna enfermedad dermatológica o por determinado tipo de trabajo que realizan. Ejemplo, las damas que trabajan limpiando la casa, usan bastante detergente, lejía, y les sale determinadas líneas blancas y eso cambia en determinado momento a un lugar, a otro lugar, pero sí la tienen constantemente, ¿no? O los trabajadores que realizan trabajos de albañilería, como trabajan bastante con cemento, también les salen líneas blancas y cambia de lugar esa línea blanca, no es perenne. Entonces, si comparan la huella o la impresión que haya dejado esa persona, ¿tendría que salir negativo? No. Si guarda relación con la fecha, sí. Porque hay un tiempo determinado que, por decir un ejemplo, el ejemplo que usted puso, el ilícito fue hoy y a los sospechosos le toman el transcurso de esos 2, 3 días, máximo una semana, la experiencia nos dice que sí, todavía está presente esa línea blanca o albodactilar. Quisiera que nos enseñe, nos
nos diga qué hay con respecto a lo que se llama la huella natural, la huella o impresión también original, la huella o impresión artificial, qué ventajas y desventajas tienen cada una de estas para la investigación, digamos, papiloscópica. Bueno, no tanto como ventajas y desventajas, sino hay que saber describir de qué estamos hablando. La huella natural es aquella que nos vemos a simple vista, es nuestro dactilograma que lo vemos en la piel. La huella artificial es la que nosotros plasmamos en un documento, ya es artificial, sin embargo, no deja de ser original, porque es de una toma directa. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien. Se habla de la dactiloscopia, digamos, de nivel 1, de nivel 2, o también, si mal no recuerdo, se le dice la macroscopia Así es. o la macrodactiloscopia, Ujú. ¿no? Dígame qué hay con respecto a eso. Esa es una corriente que se está cada vez poniendo más énfasis en cada vez las policías que se precia de ser, que estén en un nivel superlativo. Ya las modalidades delictivas están incursionando bastante y están suplantando documentos apócrifos en los cuales plasman una impresión en la cual no fue de una toma directa, retrocediendo a la respuesta anterior, no fue plasmada por el titular. Es decir, han obtenido una base de datos de manera fraudulenta donde obra una impresión. Esa impresión la han realizado con aparatos tecnológicos, me imagino, pero que no son legales, con moldes como silicona y han ido evolucionando. Hoy en día usan polímeros de origen natural, que recrean las crestas, pero no en su naturaleza primigenia. Y es importantísimo saber o tener conocimientos de ese nivel que usted menciona. Antiguamente solo se trabajaba empleando el primer y segundo nivel, es decir, el macroscópico, ¿no? Es decir, Así es. acotando, señalizando solo los puntos característicos con el empleo de lupa. Hoy en día, si nos quedamos relegados en ese nivel, podemos ser fácilmente estafados. Entonces ahí viene la micro Es ahí donde dactiloscopia, viene el tercer nivel. tercer Se nivel. emplea la crestoscopía, la poroscopía, pero basado en 3 niveles, ¿no? Con el empleo indefectible del microscopio. Con lupa definitivamente no se va a poder analizar dichas ciencias auxiliares, que son la crestoscopía y la poroscopía. Y Tiene eso que se ser. está haciendo actualmente aquí en el Perú, en el laboratorio de criminología o de la DIRINCRI. Los protocolos, definitivamente que sí, pero los protocolos a seguir para un pronunciamiento pericial de origen papiloscópico, ¿no? Tienen que ser la muestra original. Definitivamente. Cuando encontramos ya, porque cada vez las organizaciones criminales están queriendo burlar a las autoridades y están encontrando materiales más finos, no sé cómo es la palabra exacta, porque Sofisticados, diríamos. podría decirse que sí, emplean material dental, porque ustedes sabrán que al ser un material que va a ser introducido dentro de nuestro organismo, tiene que ser no lesivo para la salud y fino para recrear las piezas dentales, ¿no? Que van a ir posteriormente a nuestra Claro. cavidad bucal. Al ser tan finos, recrean la naturaleza propia de las crestas papilares, pero todavía les falta, en mi opinión. Pero si no somos expertos en ese nivel, nos pueden estafar. ¿Cómo así se hace un estudio, por ejemplo, de poroscopia o poroscopía? Yéndonos a la muestra en sí, A la muestra, a la muestra. Ok. El empleo del microscopio es, si bien es cierto,
no es un aparato sumamente sofisticado, pero yo diría que es una cámara magnificada exponencialmente. Va a hacer que una imagen fotográfica de una cresta, de una sola cresta, porque usted sabrá que en 2 centímetros de cresta papilar hay abundantes poros, puede haber de 20 a 40 poros. Y los poros, su medida es en base a micras, son milímetros de 1 milímetro. Se imagina la dimensión, es ínfima, ¿no? Y ahí también se da la unicidad. También se da la unicidad. O sea que mis poros distribuidos aquí en este dedo índice, por Sí. ejemplo, son diferentes a los poros suyos. No se repiten. No se repiten. Siguen los mismos fundamentos de la ciencia O papiloscópica. sea, los igualito mismos. a las crestas. Así es. Ya. Entonces, es necesario un estudio ahora, ya ante la sofisticación de la delincuencia, también la sofisticación de la investigación criminal. Y en ese sentido, los estudios de alto nivel como es del tercer nivel, que ahora se llama la microdactiloscopia. Así es. La policía, como cualquier policía del mundo, su criminalística tienen que dotarla de tecnología. Sin tecnología no podríamos lograr muchos resultados positivos. ¿Qué es el AFIS? AFIS, AFIS. Es las siglas del inglés Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares. Ya. ¿Eso está vigente, está implementado, está siendo utilizado por el Perú? Una vez puesta en marcha el 2013, 16 de agosto del 2013, solo tuvimos una caída, si se quiere, por problemas técnicos que en su momento no sé en qué nivel, porque eso ya lógicamente no me compete como personal subalterno, pero tuvimos una caída de casi un año. Haciendo un mea culpa con mucha vergüenza ajena, se dejó de trabajar casi un año a nivel biométrico hablando. Es decir, esa tecnología que les contamos nos da muchos resultados positivos porque muchas veces las personas que están sujetas a investigación con el ánimo de querer burlar a las autoridades, a su policía, a su fiscalía, a su juzgado, dan nombres que no son. Y mediante el sistema AFIS ingresan sus impresiones y lo va a vincular en un solo expediente. Y le vamos a jalar sus orejitas y le vamos a decir, usted se llama tal, ¿por qué nos quiere Engañar. engañar? Yéndonos a las huellas latentes. De igual manera, las huellas que le comentaba como ejemplo, recogidas en un ilícito, se van a procesar en el sistema AFIS y de toda la base de datos, que es miles y miles de impresiones de registro de personas, se va a sacar al autor, perdón, al presunto autor, ¿no? Claro. Y las investigaciones ya nos dirán, pero sin el AFIS nos quedamos a ciegas. Dígame, ¿y el AFIS, quiero entender, tiene que ver con una base de datos entonces? Es así. Como todo dictamen pericial, se tiene que contar con un patrón de comparación. En este caso del sistema AFIS, nuestra base de datos, no vayan a pensar ustedes que es únicamente las personas que ingresan a un penal. No es así. Si bien es cierto, el grueso de la base de datos de la policía es personas que van al penal, no lo son todos. Hay personas que van a tramitar su certificado de antecedentes policiales para viaje al extranjero, Ahí se para queda. uso al extranjero, Ahí se para queda. licencia de armas, para lunas oscurecidas y personas que están sometidas a investigación desde el caso más irrisorio, por decir, se peleó con su esposa, pasa todos los exámenes de ley. Uno de los exámenes de ley es el enrolamiento en vivo, es decir, se le va a identificar plenamente, ahí quedan registradas sus impresiones. Y ante un futuro escenario que cometa un ilícito, como ya está registrado sus impresiones, hay vinculación positiva. Por eso es importantísimo que se amplíe la base de datos a nivel biometría de huellas dactilares, porque para muestra un botón,
la institución que tiene mayor cantidad de resultados positivos, hablando de huellas dactilares, nada más ni nada menos que el FBI. Simple y sencillamente porque tiene la base de datos más robusta que se puedan imaginar ustedes. Así de sencillo. Y en AFIS está esta base de datos del FBI. No. Nosotros el único convenio, solo como doctrina se los comento porque es importante que lo sepan, porque a veces hay personas que son un poquito negativas en ese sentido. Como ejemplo le pongo cuando salieron problemas con las barras bravas, hace años atrás. El caso más sonado creo que fue de una contadora que fue víctima en una cúster, creo, en la Javier Prado. Y comenzaron a enrolarse a las personas. Y cada vez la dirigencia decía, no, ¿por qué no? Si es nuestro derecho, que nos están violando nuestro derecho de intimidad, no sé qué tantas cosas, y se dejó de enrolar a las personas. La policía no va a hacer nada con ese registro, solo va a quedar para una posterior investigación. Como dice el dicho, suena un poquito mal, pero a quien le cae el guante que se lo chante, ¿no? El que no la debe, no la teme. Así es. ¿Qué tiene que ver la papiloscopia con la documentalogía? ¿Algo tiene que ver la papiloscopia con el análisis documental? Porque en el análisis documental tengo entendido que no solamente hay grafías, sino también hay huellas, ¿no? Ponga su huella aquí, ponga su huella acá, etcétera, ¿no? Tiene que ver esta ciencia de la papiloscopia con la documentología. Son disciplinas totalmente independientes y distintas. Estudios similares sí, porque el patrón de comparación que vamos a emplear es casi el mismo. La grafotecnia, para obtener muestras de comparación, generalmente va a la persona que está implicada en un proceso judicial. No, pero le pregunto, a ver, en documentos diversos, en documentos diversos. Por ejemplo, nosotros en la universidad, los chicos que van a sustentar su tesis, primero le pasamos por el Turnitin, que le llamamos, para verificar si esa tesis tiene pues copia, ¿no? Un plagio, ¿no? Hay un porcentaje que se acepta, ¿no? Hasta creo, si mal no recuerdo, hasta el 30% o 20%. Entonces, luego de pasar eso, a nosotros nos obligan como profesores, informantes, a dar un certificado de similitud. Y decimos, esta tesis solo tiene un 9%, ¿no? De semejanza con otros documentos. Y ponemos nuestra firma y ponemos nuestra huella. Si yo tengo que verificar un documento y tengo que ver la firma, ¿quién lo hace? ¿El grafotécnico con respecto a las huellas? No. Grafotecnia ve lo que es, como usted bien lo dijo, texto, firmas. Así es. Entonces, y lo que es impresión lo ve el perito de identificación entonces, o ahí es papiloscópico. donde se relacionan. ¿Son estudios similares? Sí. Ahí ya no es un grafotécnico, sino un papiloscópico. Papiloscópico, así es. Ya. ¿Con qué otras ciencias? Nos vamos a otro corte. Nos vamos a otro corte comercial, al último, antes de entrar al tercer bloque. Ya volvemos. Gracias. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp
964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bien, le preguntaba al suboficial Lapa Canahualpa qué relaciones o con qué otras disciplinas de la criminalística se relaciona la papiloscopia. Nosotros tenemos estrecha relación con personal de escena del crimen, toda vez que ellos en la escena del crimen son los primeros que hacen la inspección y el revelado y recojo de posibles huellas papilares, porque ellos con su expertise saben dónde van a hacer dicho revelado y ser trasladadas a la sección pericial de identificación, ¿no? Eso quiere decir que el especialista en la escena del crimen o la escena del delito, como yo la llamo, Ujú. el especialista ya está capacitado para recoger las huellas o las impresiones papiloscópicas. O, por ejemplo, yo soy el que he ido primero, soy el pesquisa y encuentro que hay huellas, digo, no, no le toquemos esas huellas o tómenle foto para perennizarla, pero llamémosle al suboficial Lapa. ¿Lo tienen que llamar a usted o ya el especialista en la escena del crimen es el que puede recoger esa impresión o esa huella? Ya, aquí es importante detallar los niveles de abordaje de la escena del crimen. En los niveles de abordaje, el primer nivel de abordaje lo realiza el primer interviniente, generalmente el policía de la jurisdicción. Una vez de tomado conocimiento del ilícito, hace la comprobación. Luego realiza la protección de la escena para que no vaya a ser contaminada ni siquiera por los mismos moradores del lugar o del dueño del inmueble. Luego la comunicación a los peritos, fiscal y su comando. Hasta ahí es el primer nivel de abordaje. El segundo nivel de abordaje es ya cuando se constituyen los peritos. Lógicamente en Aramburú tienen que ahondar más en el tema y ver qué peritos van a ir a dicha escena, porque no todas las escenas son las mismas. Hay una que Así hay es. con heridos, otras con muerto, eh, incluso múltiples cadáveres. Como ejemplo, le pongo hace poco, unos meses atrás o años atrás, creo, de las chicas de Cepita. Varios cadáveres de chicas, ¿no? Meretrices. Es una escena sumamente complicada porque casquillos por doquier, cadáveres por doquier, hasta había también heridos, creo. De acuerdo a lo que le va a narrar el pesquisa, es que el perito va a ir con un equipo multidisciplinario más complejo, ¿no? Yéndonos a las huellas latentes, el perito de investigación en la escena de crimen, como le decía, con su expertise, no se trata también que va a ir y va a hacer uso de sus reactivos en todo el inmueble, no, con su expertise él va a saber dónde va a revelar huellas latentes. Una vez, Uno que no es papiloscópico lo puede hacer. Basta con que tenga experiencia en escena del crimen. no. Las especialidades están bien compartimentadas, al menos aquí en la sede central, en todo Lima, toda vez que somos capital. El índice delincuencial de mayor frecuencia es Lima. En la Soficris sí a veces son un poco polifuncionales porque hay menos personal y Claro. definitivamente el índice delincuencial es menos a lo de Lima, pero siempre se trata de respetar la especialidad. Entonces, generalmente, un papiloscópico es el que revela y recoge la huella. No. El perito de escena del crimen. El Ya. perito papiloscópico es el que va a procesar esa huella ya para tratar de dar con el titular de dicha huella. O sea, el perito papiloscópico espera en el laboratorio que le llegue el revelado y el recojo. Así es. Ya. Y dígame, cuánto tiempo puede durar una huella o una impresión papiloscópica, ya sea de la palma, ya sea de los pies, de la planta de los pies o de los dedos? ¿Cuánto tiempo puede durar esa evidencia en la escena? Ya. Antes que nada, aclarar
dos conceptos, son similares pero no son iguales. Una impresión dactilar es aquella que se toma con técnica y material adecuado y la persona ya sabe que va a ser realizada la toma, Ujú. ¿no? Está predispuesta. Una huella dactilar, ejemplo, poso mi palma sobre este escritorio, retiro mi mano y me voy, sin darme cuenta ya dije una huella, pero esa huella tiene que ser procesada. Respondiendo a su pregunta, Pero una pregunta, por favor, para aprender. ujú, Agarré sangre, ya, mi palma está llena de sangre ujú, y la dejo ahí. ujú, ¿Es huella o impresión? huella, A ver, ya, huella. ahora sí, Visible, continúe. pero huella. Generalmente inadvertida, le dije, no es únicamente el concepto inadvertida, porque en ese ejemplo que usted propone, sí, él dio cuenta que estaba dejando sus créditos, güey, pero como está con sus nervios, ya está herido y se va, lo deja, ¿no? Pero ya, respondiendo a su pregunta, el tiempo de duración de una huella latente es relativo, va a depender del lugar. Si es en lugar cerrado, tiende a durar más. Lógicamente, que no le llegue demasiado calor. Si es a campo abierto, los rayos del sol o la posible lluvia o hasta la contaminación muchas veces va a modificar, variar o hasta desaparecer las huellas. Factores climáticos, temperatura, el medio en el cual, el soporte en el cual se encuentra la huella. La doctrina nos dice que puede durar meses, pero es relativo. Y depende también, por ejemplo, del clima. Es Bueno, así, factores depende del climatológicos. clima, depende que esté bajo techo o de repente en la intemperie también, ¿no? Así es. Porque Por eso pueden... le decía lugar abierto y lugar cerrado. Va a depender mucho de eso. ¿Qué pasa si una persona ha sacado su certificado de antecedentes policiales en 1980? Por lo tanto, las huellas que tienen como una base de comparación es de 1980, cuando esa persona tenía más o menos 27 años, Ujú. 27 o 26 años. Y luego a los 70 años es sospechoso de cometer un delito y le toman sus impresiones. Se hace la comparación con esa base. ¿Es lo mismo? Encontraríamos las mismas crestas, los mismos poros, la misma ubicación, etcétera. Definitivamente que sí, pero va a depender. Lógicamente, la muestra que usted me propone va a estar en óptimas condiciones, Ya. pero la muestra actual ya A los 70 años. ya va a haber, ya sea huella latente, es más complicado, porque usted comprenderá que una huella no la está dejando de manera exprofesa para un estudio, generalmente, ¿no? Claro. Primero hay un revelado y recién se plasma, ¿no? Va a depender, porque las personas ya de edad avanzada, ¿no? De tercera edad, sus crestas están, la naturaleza es sabia, ¿no? Ya están gastadas. Y es más complicado realizar un estudio entre muestras que están gastadas. Va a depender de la muestra actual de esa persona ya de edad, de cómo esté su muestra. Ya. Yo vi en una película, a veces entre la realidad y la ficción, pues hay una gran distancia, ¿no? Ujú. Se trataba de un delincuente que ya había dejado sus huellas y sus huellas habían sido recogidas. Y el jefe de la organización criminal dice, tú ya no me sirves, como diciendo, voy a tener que matarte. Ya no me sirves, vas a poner en peligro a la organización, Sí. porque ya tienen tus huellas. Y entonces él lo que hizo es quemarse. El quemarse las manos, pero Sí. así, pueden alterar las huellas Eso. o de todas maneras con una limpiada, no sé, con un raspado, se puede... Entiendo por dónde va su pregunta, doctor. Sí, Espero no estemos haciendo apología al crimen, pero sí, la doctrina nos dice que para estropear una huella tiene que dañar la parte superficial de la dermis. La primera capa que tenemos claro. es la epidermis. Si le decimos que dañe la parte superficial de la dermis, le estoy diciendo la segunda capa, la capa interna de nuestra piel, Ya. esa parte superficial. Una vez que llegó a esa parte superficial de esa segunda capa, ya dañamos
hasta nuestro último día de vida. Ejemplo, yo tengo acá una pequeña cicatriz. Esta me la dañé en la parte interna. Mientras usted tenga una herida y no haya llegado a esa parte superficial, se va a regenerar. Ya. O sea, va a tener su herida, va a tener su periodo de cura, ¿no? De sanación, y luego salen nuevamente las crestas. No sé si quedó Sí, claro sí, clarísimo. Entonces, Porque, sí. para redondear la idea, los delincuentes ranqueados, ¿qué hacen con el ánimo de querer burlar a las autoridades? A veces está descuidado su custodio cuando sabe ya que se le van a tomar sus impresiones, es decir, lo van a enrolar para que quede registrado en el sistema AFIS, se van y en el piso están haciendo esto. Ya. Se están estropeando las crestas papilares con el ánimo de que no se lo identifique. Y ante no determinar su identidad plena, el juez lo va a tomar como primerizo, pero él sabe que ya hay un registro. ¿Logran su propósito con eso? A veces. Claro, Porque el sistema no lo reconoce. claro, El lector porque biométrico no tendrían lo que pasar reconoce. varios días para que se regenere. Así es. Mientras que no se regenere, no va a salir. Así es. Otro ejemplo que les pongo, organizaciones criminales en Colombia se ha dado, capos de la droga, se han hecho microcirugías. Eso también la bibliografía lo contempla. Hay generación, primera, segunda, tercera generación en cuanto a tratar de burlar a las autoridades mediante microcirugías. En un inicio se hacían las cirugías de dedo a dedo, o sea, se cambiaban los pulpejos de la derecha a la izquierda, por el estilo. Luego la segunda generación de dedo del pie a dedo de la mano, se invertían los pulpejos. Luego se hacían de la nalga al dedo, del dedo al pie, o sea, todo un círculo vicioso, no sé cómo la palabra, pero Claro. lograron detectarlos, porque era muy burdo. El médico en ese entonces no era asesorado por un criminalista, y era muy burdo la operación, y era muy pequeño el dactilograma, era para que lo hagan de manera más amplia, pero existen historias de ese tipo. Ante esa circunstancia se me ocurre esta pregunta. Está bien, me distorsiono los dedos de las yemas, Uh-huh. mas no de la palma. ¿No sería conveniente que la base de datos, el enrolamiento, como usted lo llama, se pueda hacer de toda la palma de las manos para evitar eso? Porque en ese caso ya el delincuente tendría que distorsionarse todo, ¿no? Importante lo que te dije, doctor, sin saber el flujo de trabajo de la sede central de Aramburú, eso es lo que se da en la sede central. Y sale un mensaje cuando quiere burlar otro dedo, si es que lo detecta, lógicamente, ¿no? Porque Claro. hay delincuentes que en el momento que el sistema le pide, ponga el índice derecho, y el delincuente, si el operador está descuidado, le pone el dedo medio, por decir, le sale un mensaje en la computadora. Ponga el índice, porque lo primero que va a enrolar en el sistema AFIS son las muestras simultáneas, es decir, los 4 dedos. Ya. Y luego siguen Dedo por dedo. las impresiones rodadas. Y ahí es donde ya usted dejó sus impresiones simultáneas, el sistema es inteligente, le va a decir, pon el índice, no me pongas el medio, algo así, ¿no? Y ya la impresión, sí, lo que usted dice, las palmas, perfecto. Eso es lo que se hace, con ese fin. No tenemos un dedo, tenemos la palma. ¿Y hasta qué punto esta microdactiloscopia o de tercer nivel coadyuva de repente, a pesar de haberse hecho lo que se han hecho los delincuentes, puedan encontrarle, como dicen, las minucias, los resquicios para determinar, no, esta es tu huella, aunque tú hayas tratado de distorsionarla, pero esta es tu huella? ¿Ayuda la microdactiloscopia en ese sentido? En este sentido no ayudaría de mucho, doctor, porque ya las impresiones han hecho todo un circuito, un cambio drástico. Ya. Simplemente ya sería un indicio, una pista, la cicatriz que nos dejarían. No siendo médicos, de hecho, vamos a notar la cicatriz. Definitivamente tendríamos que ahondar en la investigación ya, ¿no? Como usted lo dijo, siempre existen personas que son negativas, ¿no? Siempre esas personas que te dicen, pero ¿y por qué?
¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí. No me convence, ¿no? Ujú. Entonces, a esas personas, ¿cuál es el grado de certeza de un estudio microdactiloscópico, sin que haya estas distorsiones, por supuesto? ¿Para qué ayuda? ¿Cuál es el plus de esta microdactiloscopia en el análisis de la papiloscopia? Un tiempo atrás ya, yo haciendo un mea culpa, me pronunciaba siempre en mis dictámenes, cuando me hacían en audiencia, el nivel de certeza, yéndonos a porcentajes, decía el 100%. Hoy en día, grandes filósofos de la ciencia, como Miquel Tarufo, Miquel Karl Tarufo. Popper, Gempe, entre otros, múltiples libros en saber, ponentes a nivel mundial, ninguna ciencia es 100% perfecta, ni el ADN, ninguna. En ese sentido ya no me pronuncio mencionando el 100%, pero vaya que me acerco al 100%. Eso sí, porque la criminalística también lo trata la probabilidad. Nosotros trabajamos en base a alta probabilidad o ninguna probabilidad. No podemos decir medianamente, me parece, tibio. No trabaja así la criminalística. En ese sentido, yéndonos a su pregunta, ayuda sobremanera, bastante, porque como dijimos al inicio, las modalidades delictivas están incursionando en este tema de querer suplantar mediante moldes sigilares. Es decir, de una base de datos quizá auténtica, original, pero que para cualquier documento público, escrituras públicas o cualquier documento público, tiene que la persona que dice ser haber estampado su impresión de manera directa, no como dice en la bibliografía respecto a suplantaciones del tercer nivel con base de datos en 2D, en 3D. Hasta el momento no han recreado la naturaleza primigenia del ser humano, pero vaya que se están acercando. En la criminalística y particularmente, ya que estamos hablando de la papiloscopia, en la papiloscopia, hablando de ese porcentaje, tiene mucho que ver, no solo, como dice Miquel Tarufo, usted lo ha mencionado, no solo los estudios, la capacitación, la preparación del perito, que tiene mucho que ver, sino la experiencia, y decía Miquel Tarufo, la honestidad, la lealtad del perito. ¿Eso es verdad? Es sumamente cierto. La ética, los códigos deontológicos y el artículo 158 que trata la valoración de la prueba menciona el expertise. El expertise no es gratis, señores. Está en nosotros con nuestro profesionalismo y nuestra ética. No esperar también, siempre le digo a mis alumnos, no esperar tener 15, 20 años para decir, tengo experiencia, no. Es el debido profesionalismo que nosotros le ponemos a nuestro trabajo desde chiquitos y ya nuestros jefes verán por conveniente si nos dan una valla más alta, ahí radica el expertise, en el profesionalismo y la ética que le pongamos a nuestra labor. Bueno, siempre el tiempo es nuestro peor enemigo en este programa que con tanto cariño cada lunes llevamos adelante. Y gracias a personas como el suboficial Lapa Canahualpa, Richard, que están predispuestos a colaborar con nosotros, a estar con nosotros una hora. Muchas gracias, suboficial. Le dejo los micrófonos para que usted pueda despedirse del público televidente. Doctor Robinson, muchísimas gracias a usted. Soy técnico de primera, pero el grado no me hace doctor. Seguimos siendo colegas, amigos y gustoso de compartir nuestros conocimientos y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Bueno, disculpas por haberle quitado un grado y lo he hecho realmente involuntariamente. No se preocupe, doctor. Técnico de primera de la Policía Nacional del Perú, Richard
Lapa, Canahualpa. Muchas gracias a ustedes por estar atentos a nuestro programa y será hasta el próximo lunes a la misma hora y en este mismo canal, Global Studio TV. Hasta entonces.